Cuando miramos las estrellas, puede parecer que lo que vemos es todo lo que existe, pero hay teorías que sugieren la existencia de realidades ocultas imperceptibles y sorprendentes. Hoy exploraremos la idea de que vivimos inmersos en múltiples universos, coexistiendo simultáneamente, sin que lo sepamos, dando forma a lo imposible. El desafío de imaginar universos paralelos ha cautivado a científicos y filósofos a lo largo de la historia, sobre todo cuando el estudio de la mecánica cuántica y la cosmología comenzó a revelar comportamientos de la realidad que desafían el sentido común. En este recorrido, nos adentraremos en las interpretaciones y conjeturas que apuntan a la posibilidad de que, en cierto nivel, la realidad se ramifique en múltiples líneas de existencia. Para una mente curiosa que intenta comprender de qué se trata esta teoría cuántica del todo, resulta apasionante pensar que el universo que habitamos podría no ser el único y que, de alguna manera, las decisiones más minúsculas y los sucesos más improbables convergen en una superestructura descomunal que acoge múltiples realidades simultáneas. El hecho de que nuestra experiencia cotidiana no nos lo haga evidente, lejos de invalidarlo, empuja a explorar más a fondo las leyes que operan en lo infinitamente pequeño y en lo infinitamente grande. A medida que crecía la curiosidad de la humanidad por el cosmos, fuimos aprendiendo que, para explicar ciertos fenómenos, la física clásica se quedaba corta. En las primeras décadas del siglo XX, la teoría cuántica empezó a desmoronar las certezas establecidas. El estudio del átomo y de la luz reveló que las partículas no se comportan como simples bolitas independientes, sino que pueden presentar comportamientos ondulatorios, superponerse, entrelazarse y exhibir propiedades que no se manifiestan en escalas macroscópicas. Esto impulsó a físicos de renombre a reflexionar sobre lo que tales descubrimientos podrían implicar para nuestra visión global de la realidad. El entrelazamiento cuántico, por ejemplo, puso de relieve la posibilidad de que dos partículas separadas por distancias enormes mantengan cierta correlación que no puede explicarse de manera simple con la física clásica. Albert Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, y esa sensación de misterio siguió creciendo mientras se iban descubriendo más detalles de la mecánica cuántica. En este ambiente inquieto y repleto de nuevas perspectivas, la interpretación de la mecánica cuántica se fue enriqueciendo con propuestas que, en su momento, rayaban en la ciencia ficción. Entre ellas, surgió la denominada interpretación de los muchos mundos, planteada de manera formal por Hugh Everett a mediados del siglo XX. Según esta visión, cada vez que la función de onda de un sistema puede colapsar en varios resultados posibles, en realidad colapsa en todos, solo que cada uno sucede en un universo distinto. Así, cuando uno lleva a cabo un experimento cuántico y obtiene un resultado específico, se crea una rama en la que ese es el desenlace, y de manera simultánea emerge otra rama, donde ocurre el otro resultado. Aunque esto pueda sonar extravagante, tiene la ventaja de prescindir del problema del colapso, una dificultad conceptual para explicar por qué la función de onda pasa de un estado de superposición cuántica a un estado definido en el momento de la medición. El planteo de Everett cosechó escepticismo y, aun en la actualidad, no existe una interpretación unánime de la mecánica cuántica. Sin embargo, la idea de universos paralelos se nutrió de estas especulaciones y encontró reflejo en otras áreas de la física que también esbozan la posibilidad de que nuestro universo no sea el único. En la cosmología inflacionaria, por ejemplo, se argumenta que las regiones del espacio-tiempo podrían expandirse a ritmos diferentes
creando burbujas o regiones inconexas que, desde fuera, podrían considerarse universos independientes. Esto también se asocia con la noción de multiverso, una hipótesis según la cual existirían múltiples universos con diferentes propiedades físicas y constantes fundamentales, algunos quizás incapaces de albergar vida, mientras que otros podrían ser parecidos al nuestro. Cada uno de estos aportes, sumado a la interpretación de los muchos mundos, compone un mosaico enigmático que, si bien no está confirmado, invita a preguntarnos si nuestro marco habitual de un único universo es una aproximación demasiado limitada de la realidad. El anhelo de una teoría cuántica del todo surge precisamente de la necesidad de conciliar, en un modelo coherente, la mecánica cuántica y la relatividad general. Estas dos teorías reinan en dominios distintos. La relatividad general describe con maestría la gravedad, la estructura del espacio-tiempo y los fenómenos cósmicos, mientras que la mecánica cuántica se luce al explicar las interacciones de la materia y la energía en la escala subatómica. Sin embargo, unificar ambas teorías se ha convertido en el santo grial de la física, puesto que existen situaciones extremas, como las cercanías a un agujero negro o la fase inicial del universo, donde se requiere una comprensión conjunta de la gravedad cuántica. Numerosas propuestas, como la teoría de cuerdas, apuntan a lograr ese ideal de unificación. Y en ese proceso han surgido escenarios en los que la multiplicidad de mundos o la existencia de dimensiones adicionales cobra un sentido matemático más robusto, alimentando la idea de que tal vez la realidad sea mucho más compleja y fecunda de lo que nuestros sentidos nos muestran. En la teoría de cuerdas, por ejemplo, se asume que las partículas fundamentales no son puntos, sino cuerdas diminutas que vibran en un espacio con varias dimensiones adicionales a las que percibimos. Cada modo de vibración de estas cuerdas se interpreta como un tipo de partícula distinto, y las constantes físicas dependerían del modo en que esas dimensiones extra se compactifican. Este cuadro conceptual es extraordinariamente complejo y no ha sido verificado de modo concluyente, pero ha servido para mostrar que podría haber múltiples configuraciones de esas dimensiones, dando lugar a lo que se denomina el paisaje de la teoría de cuerdas, un conjunto potencialmente inmenso de universos con diferentes propiedades. Si uno atiende a esta perspectiva, podría imaginar que el espacio-tiempo es un campo fértil en el que van surgiendo universos con sus propias constantes, y que el nuestro es uno más en esa diversidad, afortunadamente apto para la vida tal y como la conocemos. Aunque esto no equivalga necesariamente a la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, el multiverso de la teoría de cuerdas refuerza la noción de que la realidad podría contener más de lo que contemplan nuestras ideas convencionales. El atractivo de una teoría cuántica del todo que integre las nociones de universos paralelos va más allá del puro afán especulativo. Hay múltiples interrogantes que se asoman cuando se conjuga la mecánica cuántica con la cosmología. ¿Cómo se comportaba el universo en su fase inicial? Es posible que, en las condiciones extremas del Big Bang, se produjera una superposición de universos que se fueron separando a medida que el tiempo avanzaba. ¿Podría la función de onda del cosmos describir simultáneamente un gran número de realidades que luego se bifurcan? Estas preguntas, por descabelladas que parezcan, parten de hechos científicos reconocidos. La mecánica cuántica dicta la dinámica de las partículas a pequeña escala, y en el principio del universo, toda la materia estaba concentrada en una región diminuta, donde los efectos cuánticos habrían sido gigantescos. Así,
Es natural preguntarse si la estructura global del cosmos también se ve afectada por las reglas de la cuántica, y de allí nacen las conjeturas sobre un universo que se ramifica o un conjunto de universos en constante ebullición. Cuando se evocan universos paralelos, la imaginación inmediatamente se dispara hacia preguntas existenciales. ¿Existe otra versión de mí en un universo distinto? ¿Podrían existir líneas temporales en las que tomé decisiones diferentes y mi vida avanzó de manera radicalmente distinta? El llamado principio antrópico también entra a jugar aquí. Este principio, en una de sus variantes, sugiere que no debemos sorprendernos de vivir en un universo capaz de albergar vida consciente, porque de lo contrario no estaríamos aquí para plantearnos estas cuestiones. Sin embargo, si hay incontables universos con valores de constantes físicas distintos, en algunos no habrá estrellas, en otros no habrá planetas, y en otros la vida tal vez sea imposible. Solo en unos pocos, con las condiciones adecuadas, surgiría la conciencia capaz de cuestionar el porqué de su propia existencia. Entonces, la idea de un multiverso nos conducirá inevitablemente a reflexionar sobre el papel que jugamos en este panorama y sobre si la realidad se despliega en capas que normalmente no percibimos. Volviendo a la mecánica cuántica, es importante recordar que sus postulados se basan en formalismos matemáticos que describen el estado de un sistema a través de algo llamado función de onda. Este objeto encapsula toda la información probabilística sobre las magnitudes físicas que podemos medir. De acuerdo con la interpretación tradicional de Copenhague, cuando observamos o medimos el sistema, la función de onda colapsa en un resultado particular, pero si tomamos la interpretación de los muchos mundos, no hay un colapso real, sino que el universo se expande para abarcar todos los posibles resultados en universos separados. Esto hace que la idea de colapso deje de ser un misterio y se explique como una mera selección de la rama en la que uno queda. No obstante, el precio a pagar es aceptar que cada elección, por mínima que sea, abre un abanico de realidades paralelas que existen con la misma validez ontológica que la que vivimos. En la práctica, es casi imposible notar estas ramificaciones, porque cada observador está sujeto a su propia historia y memoria, ancladas en la rama a la que pertenece. De ahí que una de las objeciones más comunes sea la falta de una evidencia directa de esos mundos paralelos. Además, uno podría preguntarse cómo cuadra la cosmología inflacionaria con la interpretación de muchos mundos. Se suman ambos conceptos para darnos un multiverso cuántico inflacionario, donde cada región del espacio-tiempo se bifurca infinitamente. Esta combinación no está exenta de dificultades, pero ha promovido una ola de teorías que buscan, en última instancia, describir la totalidad de la realidad. Por eso, al hablar de una teoría cuántica del todo, no solo se aspira a explicar los fenómenos locales, sino también a articular una visión global que engarce la gravitación, la materia, la energía, el espacio-tiempo y la dimensión cuántica del universo, integrando de forma natural la existencia de otros mundos o regiones. La historia de estas ideas está plagada de nombres ilustres. Richard Feynman, a su manera, resaltaba las múltiples trayectorias que una partícula cuántica puede tomar simultáneamente, aunque sin afirmar directamente que cada una vive en un universo separado. Stephen Hawking, en sus reflexiones sobre la cosmología cuántica, se aventuró a proponer que todo el universo podría describirse mediante una función de onda que contenga la superposición de todos los posibles universos, mencionando la posibilidad de que existan realidades múltiples. Otros físicos se han inclinado más por enfoques pragmáticos y experimentales,
intentando poner a prueba las consecuencias de la mecánica cuántica en experimentos cada vez más precisos que en algunos casos llevan a cuestionarnos incluso si el entrelazamiento cuántico tendría alguna conexión con la estructura global del universo. Estos esfuerzos, aunque no dan todavía una respuesta definitiva sobre la existencia de universos paralelos, sí muestran la solidez de la física cuántica y la necesidad de seguir profundizando en sus fundamentos. Es lógico que, en medio de estas teorías, haya quienes las consideren demasiado especulativas, argumentando que, mientras no se puedan refutar o confirmar empíricamente, no deberían tomarse como hechos concluyentes. Aquí radica el debate sobre lo que constituye la ciencia y lo que forma parte de la filosofía o la conjetura. Sin embargo, la historia de la ciencia está llena de ejemplos en los que ideas inicialmente especulativas terminaron recibiendo un aval experimental, o al menos un reconocimiento de su poder explicativo. Quienes defienden la teoría de los muchos mundos afirman que su solidez radica en la consistencia interna con las ecuaciones cuánticas y en la capacidad de evitar el postulado adicional del colapso, aunque reconozcan que sigue siendo muy difícil concebir un experimento directo que muestre otras ramas en acción. Por otro lado, la cosmología inflacionaria ha acumulado cierto respaldo observacional a través de las mediciones de la radiación de fondo de microondas. Y si bien el multiverso inflacionario sigue siendo una idea extrema, la inflación en sí ha logrado explicar varios rasgos del universo primitivo. Para un oyente no especializado, puede parecer que la hipótesis de universos paralelos roza la fantasía más desatada. Sin embargo, el trasfondo científico que la sustenta parte de la solidez de la mecánica cuántica, una teoría que no deja de asombrar por su precisión y poder predictivo. Además, la cosmología moderna ha desvelado que el universo nació de una singularidad o algo muy cercano a ella, y se expandió de forma acelerada en su infancia. Es precisamente en esos escenarios extremos donde las limitaciones de nuestras teorías se hacen más evidentes, y donde surge la necesidad de buscar esa ansiada teoría cuántica del todo que explique de forma unificada lo que hoy tratamos con herramientas dispares. La aparición de la vida consciente, el ajuste fino de las constantes físicas y el misterio de la materia y energía oscuras añaden leña al fuego de la especulación, sugiriendo que todavía hay grandes sorpresas aguardando a la vuelta de la esquina. Quien se adentra en la lectura de la historia de la mecánica cuántica descubrirá episodios coloridos, como la controversia entre Einstein y Bohr, o el surgimiento de experimentos mentales como el famoso gato de Schrödinger. Estos relatos muestran cómo las ideas aparentemente más sencillas, como observar por cuál rendija pasa un electrón, pueden desnudar la naturaleza extraña y asombrosa de la realidad. Una y otra vez, los experimentos respaldan la mecánica cuántica, aun cuando sus implicaciones nos resulten incómodas. No es de extrañar entonces que un paso adicional sea sugerir que tal extrañeza no se limita a partículas y átomos, sino que podría envolver estructuras enteras y, ¿por qué no?, un sinfín de universos. Ver el universo como una inmensa función de onda en superposición puede llevarnos al concepto de un multiverso cuántico que englobe todas las posibilidades, un panorama tan potente como perturbador. El atractivo fundamental de las teorías que apuntan a universos paralelos es que podrían resolver de un plumazo interrogantes que de otro modo quedan en un limbo. Por ejemplo, ¿por qué las constantes de la naturaleza parecen tan afinadas para permitir la formación de galaxias, estrellas, planetas y vida? Si hay multitud de universos con diferentes valores para esas constantes, no es preciso suponer un diseño único, sino que nuestro universo es simplemente uno más de la colección, aquel donde la vida surge para hacer la pregunta:
Esto no prueba la existencia de otros universos, pero ofrece una explicación plausible desde el punto de vista estadístico. Asimismo, la interpretación de los muchos mundos evita la cuestionable necesidad de un colapso no dinámico de la función de onda, que algunos consideran un ad hoc extraño en el corazón de la mecánica cuántica. El contrapeso a estas ventajas, sin embargo, es la compleja escala de lo hipotético. Hasta ahora no hay un mecanismo claro que nos permita viajar o comunicarnos con esos universos paralelos, lo que dificulta su verificación. No obstante, hay un interés creciente en explorar las consecuencias indirectas de tal multiplicidad de realidades. Por ejemplo, algunos físicos se han preguntado si el entrelazamiento cuántico a gran escala o ciertas correlaciones exóticas podrían algún día delatar la presencia de interacciones sutiles con mundos adyacentes. Existen propuestas teóricas de laboratorio, de carácter muy preliminar, que buscan hallar señales de tal interacción, aunque sin un consenso sólido sobre su viabilidad. Estas tentativas dejan abierta la puerta a la posibilidad de que, en un futuro, las teorías sobre universos paralelos dejen de ser meras lucubraciones y pasen a tener un sustento experimental o se descarten con rigor. Para encontrar una teoría cuántica del todo que respalde o desmienta los universos paralelos, es imperioso avanzar en el entendimiento de la gravedad cuántica. Hoy por hoy, carecemos de una descripción completa y comprobada de cómo se cuantiza el espacio-tiempo. La teoría de cuerdas es una de las candidatas más populares, pero hay otros enfoques, como la gravedad cuántica de bucles, que también intentan explicar la estructura fundamental del espacio-tiempo. En algunos escenarios, la geometría del universo no es un trasfondo fijo, sino algo que emerge de entidades más básicas. Resulta tentador pensar que, si la geometría puede fluctuar a nivel cuántico, entonces tal vez se produzcan ramificaciones que se convierten en universos separados. Aún así, todo esto permanece en el terreno teórico, a la espera de un avance matemático y experimental que arroje más luz. Por el momento, lo que sí poseemos es la certeza de que la mecánica cuántica describe con precisión inusitada el comportamiento de las partículas en la escala subatómica y que la relatividad general explica con gran exactitud la dinámica de planetas, estrellas, galaxias y el universo en su conjunto, siempre que no nos adentremos en regiones de singularidad extrema. Aún así, la profunda disparidad entre ambas teorías hace evidente que hay algo que nos falta, algún principio unificador que trascienda nuestras descripciones actuales. Quienes fomentan la idea del multiverso cuántico sostienen que allí reside la clave para explicar la aparente dualidad onda-partícula, la no localidad cuántica y la naturaleza de la cosmología inflacionaria. Podría darse el caso de que, en lugar de un solo universo, estemos inmersos en una malla sin fin de universos paralelos, cada uno con su propio tejido espacio-temporal y su propia historia. Es aquí donde la didáctica se torna vital para no perderse en la maleza de especulaciones. Aunque las teorías sobre universos paralelos puedan sonar imposibles, están fundamentadas en la misma matemática que rige la mecánica cuántica. El margen de maniobra para la imaginación existe porque, a diferencia de las teorías clásicas, la cuántica admite la superposición de estados, y nada en ella prohíbe la idea de superponer universos completos, siempre y cuando se respete la estructura formal. No obstante, la parsimonia científica pide cautela y sugiere no multiplicar hipótesis sin necesidad. De allí la diversidad de posturas. Hay físicos que abrazan abiertamente la interpretación de muchos mundos y la correlacionan con la cosmología inflacionaria y la teoría de cuerdas, mientras que otros prefieren la visión más tradicional,
aceptando el colapso de la función de onda como un postulado práctico que funciona, sin necesidad de postular realidades paralelas. Por otro lado, el peso de la evidencia experimental en favor de la cuántica es abrumador, y cada nuevo experimento, con fotones, electrones o iones, confirma de manera impecable las predicciones de la teoría. La imposición de la no localidad, verificada con los test de Bell, sugiere que la realidad es más sutil de lo que imaginamos y que las correlaciones cuánticas violan las suposiciones de realismo local. En este contexto, los universos paralelos pasan de ser una ocurrencia de la ciencia ficción a un planteamiento consecuente con la estructura formal de la teoría. Sin embargo, aceptar un punto de vista tan radical sigue siendo una decisión interpretativa, ya que hay otros modos de tratar el problema de la medición cuántica. El concepto de universos paralelos también ha influido en la cultura popular y en historias de ficción, alimentando argumentos en los que personajes viajan a realidades alternativas. Aunque esos relatos suelen apartarse bastante del rigor científico, han ayudado a difundir la idea en la sociedad. Para un divulgador, es un reto valioso explicar con claridad que, si bien los físicos contemplan tales posibilidades, la comprobación efectiva se halla muy lejos de lo que podemos realizar actualmente. La popularidad de la noción de multiverso no implica que sea cierta, pero sí indica que, desde la perspectiva de la ciencia, no es una simple ocurrencia desprovista de lógica. La pregunta clave para muchos es si esta discusión conduce a algo más que un debate filosófico. La respuesta está vinculada a la posibilidad de realizar predicciones contrastables. Una teoría cuántica del todo que incorpore universos paralelos podría ofrecernos métodos para calcular propiedades específicas del universo observable, y si dichas propiedades resultaran medibles, estaríamos frente a un escenario fascinante en el que la existencia de otros mundos tendría un correlato en nuestras observaciones. Quizás encontremos huellas sutiles en la radiación cósmica de fondo, o en el patrón de estructuras a gran escala del cosmos, que indiquen interacciones con otros universos. Nada de esto está confirmado, pero la aventura de buscarlo refleja el espíritu de la ciencia. Empujar los límites de lo conocido hasta donde la imaginación y el rigor lo permitan. En cuanto a la historia de estas ideas, cabe recordar que, en la antigua Grecia, ya había filósofos que especulaban con la existencia de múltiples mundos. Sin embargo, la visión moderna de universos paralelos cobró fuerza solo en el siglo XX, impulsada primero por los hallazgos de la mecánica cuántica y luego por los avances en cosmología. En la actualidad, la proliferación de teorías de alta complejidad, como la teoría M, y otras variantes de cuerdas, alimenta la hipótesis de que podría existir no un solo universo, sino un mar infinito de ellos. Este panorama lleva a una democratización de la existencia cósmica, donde cada solución matemática posible podría existir en algún rincón del multiverso. Aunque esta idea parezca abrumadora, no necesariamente entra en contradicción con las observaciones, pues se argumenta que la mayor parte de esos universos podrían estar causalmente desconectados de nosotros, de manera que no recibiríamos señal alguna de su presencia. Para el ser humano común, con sus rutinas y preocupaciones diarias, estas reflexiones pueden parecer lejanas o puramente teóricas, pero tienen implicaciones profundas sobre cómo entendemos nuestro lugar en la existencia. Si resulta ser cierto que hay infinidad de universos, el sentido de la singularidad de nuestras vivencias se ve sacudido y emerge una comprensión más amplia de la realidad. Para la ciencia, la posibilidad de universos paralelos es también un gran motor de la investigación,
pues impulsa a los teóricos a refinar modelos y a los experimentales a buscar señales inusuales. Aunque estemos lejos de una prueba concluyente, el solo hecho de adentrarnos en estos cuestionamientos expande nuestra concepción del cosmos. En la búsqueda de la teoría cuántica del todo, la esperanza es que, tarde o temprano, demos con ecuaciones tan poderosas y completas que describan las interacciones fundamentales de manera unificada, incluyendo la gravedad, y dentro de ese marco, la aparición natural de múltiples soluciones o configuraciones del espacio-tiempo podría consolidar la noción de universos paralelos. Además, algunos científicos consideran que el principio antrópico, tan debatido en cosmología, solo cobra sentido de manera rigurosa si aceptamos la multiplicidad de universos, porque en un solo universo sería altamente improbable que todas las constantes se ajustasen también para propiciar la vida. Este argumento puede convencer a unos y parecerle flojo a otros, pero suma un componente filosófico que hace más rica la discusión. Si uno se mantiene con la mente abierta pero el espíritu crítico alerta, puede disfrutar de esta exploración teórica sin caer en la ingenuidad. Es importante reconocer que muchas de las especulaciones sobre universos paralelos no han pasado todavía el filtro de la verificación empírica y que numerosos físicos importantes se muestran escépticos ante la necesidad de postular realidades múltiples. Al mismo tiempo, la física cuántica nos ha enseñado que el sentido común puede ser un mal consejero cuando se trata de describir la realidad a escalas muy pequeñas o muy grandes. De allí que no debamos descartar la posibilidad de que la naturaleza sea incluso más asombrosa de lo que ya hemos descubierto. El reto comunicativo en este tema consiste en mantener la claridad y la fascinación, sin caer en un exceso de fantasía ni en una sequedad que desmotive a quien escucha. Decir que la interpretación de muchos mundos o el multiverso son reales sin matices sería precipitado, pero dar a entender que son tonterías sin base sería injusto. Un punto intermedio es explicar que se trata de conjeturas nacidas de la extrapolación de teorías consolidadas y que, aunque suene extraño, no se oponen a la matemática de la mecánica cuántica ni a ciertos modelos cosmológicos. Además, recordar que el método científico avanza muchas veces de la mano de la imaginación, que allana el terreno para descubrimientos imprevistos. A lo largo de esta narración, cada tanto es bueno volver a los fundamentos. La mecánica cuántica surgió como respuesta a la incapacidad de la física clásica para explicar la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos. Luego, su formalismo fue extendido para describir moléculas, núcleos atómicos, partículas elementales y fenómenos de alta energía. Cada verificación experimental reforzó la confianza en la mecánica cuántica, pese a su carácter contraintuitivo. De hecho, es tan exitosa que, hasta la fecha, nadie ha encontrado un fenómeno que la contradiga dentro de su ámbito de aplicación. Cuando una teoría es tan robusta, no sorprende que las interpretaciones más radicales tengan cierto respaldo de físicos teóricos que buscan respuestas globales y coherentes. En paralelo, la relatividad de Einstein nos mostró que el tiempo y el espacio están entrelazados, que la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo, y que la masa y la energía se equivalen, dando lugar a predicciones sobre el universo en expansión, agujeros negros y ondas gravitacionales que han sido confirmadas con el tiempo. Unir estas dos teorías en un marco cuántico gravitatorio es un desafío colosal, y en ese camino, la posibilidad de universos paralelos se alza como una consecuencia que podría surgir
naturalmente de la topología cuántica del espacio-tiempo. El panorama que se dibuja es que no solo habría un modo de unificar la gravedad con la cuántica, sino varios, cada uno generando su propio conjunto de constantes y leyes efectivas, lo que a gran escala formaría un inconmensurable enjambre de universos. Nuestro universo sería uno más, con sus características específicas que permiten el surgimiento de estrellas, galaxias y vida inteligente. Si uno repara en la magnitud de esta idea, el asombro es casi inevitable, y surge una especie de vértigo existencial al contemplar la posibilidad de que seamos una pequeña parte en un lienzo cósmico mucho más amplio. Puede que nunca accedamos a esos otros universos, pero su sola posibilidad enriquece nuestro entendimiento y nos invita a no dar por sentadas las fronteras de lo real. Aunque por ahora no podamos explorar esos otros universos, la sola reflexión sobre su potencial existencia influye en la forma en que concebimos la física y la realidad. La imaginación científica es un motor potente, y la hipótesis de universos paralelos actúa como un estimulante intelectual. La búsqueda de la teoría cuántica del todo puede tardar años o décadas en hallar respuestas concluyentes, pero en el trayecto se consolidan descubrimientos parciales que van nutriendo áreas como la computación cuántica, la nanotecnología o la astrofísica de partículas. Así, la motivación para entender si vivimos en un único universo, o en muchos, no es solo especulativa, sino que impulsa desarrollos concretos que afectan a la tecnología y al conocimiento humano. Cada vez que se mira hacia atrás y se contempla la evolución de la ciencia, se ve como hipótesis que parecían extremas, como la existencia de otros sistemas solares, la deriva de los continentes o la propia estructura atómica, terminaron por incorporarse al conocimiento establecido. No hay garantía de que lo mismo ocurra con la hipótesis de universos paralelos, pero la historia nos enseña que muchas veces la realidad supera los confines de la imaginación más atrevida. En todo caso, la teoría cuántica del todo no se agota en el multiverso. Incluso sin llegar más a aceptar la multiplicidad de realidades, el esfuerzo por unificar la cuántica y la relatividad sigue siendo esencial para entender fenómenos como la singularidad del Big Bang o la evaporación de los agujeros negros. Volviendo a la experiencia humana, la sola idea de universos paralelos resuena en nuestra intimidad. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué habría pasado si tomábamos otra decisión, si elegíamos otro camino? La interpretación de muchos mundos sugiere que esas posibilidades efectivamente se concretan, pero en otras ramas de la realidad. Por supuesto, esto no nos ofrece consuelo práctico, puesto que permanecemos en una línea de tiempo sin poder saltar a la otra. Sin embargo, el pensamiento es poderoso y puede modificar nuestra percepción de la unicidad de cada suceso. Podría uno llegar a plantearse que, en cierto nivel, no todo está perdido, porque en otro universo sucedió lo que aquí no ocurrió. Estas reflexiones lindan con lo filosófico, pero hunden sus raíces en hipótesis científicas sorprendentes. En un escenario futuro, si algún día se confirmase, de modo indirecto o directo, la existencia de universos paralelos, probablemente se generaría un impacto cultural análogo al que produjo la teoría heliocéntrica o la idea de la evolución de las especies. Cambiaría la forma en que la humanidad se ve a sí misma y su lugar en la existencia. Quizás incluso generase un grado de responsabilidad mayor al comprender que nuestras acciones van ligadas a un entramado cósmico vastísimo. Sin embargo, no es prudente adelantarse demasiado, porque la verificación científica de algo así podría estar más allá de nuestras capacidades, y en ausencia de evidencias,
sigue siendo un terreno especulativo. Con todo, los esfuerzos por obtener una teoría cuántica del todo no se frenan. Laboratorios de física de partículas, como el CERN, empujan los límites de la energía para descubrir nuevas partículas y comprobar si hay indicios de dimensiones extra. Observatorios astronómicos y espaciales examinan las profundidades del cosmos para analizar la distribución de galaxias, la radiación de fondo y posibles anisotropías que apoyen o refuten modelos inflacionarios extremos. Equipos de teóricos escrutan la matemática de la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles en busca de aproximaciones que puedan relacionar las ecuaciones con datos medibles. Este continuo avance redunda en conocimientos cada vez más finos de la naturaleza, y quizá en el camino obtengamos pistas claras de que no estamos solos, no en el sentido de otras especies inteligentes, sino de otros universos enteros. El destino de estas investigaciones es incierto, y la grandiosidad de los planteamientos sobre universos paralelos puede chocar con la realidad práctica de la verificación. Aún así, en la ciencia se valora la imaginación disciplinada, esa capacidad de formular hipótesis audaces, pero con las antenas sintonizadas en la factibilidad de la contrastación. Por ahora, las piezas del rompecabezas sugieren que algo grande sucede tras el telón de la realidad que percibimos. La cuántica nos obliga a renunciar a un concepto de realidad rígida y determinista, mientras la cosmología nos revela un universo inmenso e inacabado en expansión, donde la estructura misma del espacio-tiempo puede presentar sorpresas mayúsculas. En cierto sentido, los universos paralelos son una consecuencia lógica de llevar las teorías actuales hasta límites extremos. No se requiere inventar una física nueva, sino seguir la matemática hasta donde nos lleva y aceptar sus implicaciones, por fascinantes que sean, incluso si, con el tiempo, resultara que no hay más de un universo. El solo hecho de haber explorado la posibilidad nos habrá forzado a refinar nuestras ideas sobre qué es el universo y cómo lo describimos. Ese enriquecimiento intelectual no se pierde, pues alimenta la cadena de descubrimientos que constituyen el acervo del conocimiento humano. Por todo esto, la idea de universos paralelos, la teoría cuántica del todo, no es un capricho pasajero, sino una cumbre conceptual a la que muchos científicos aspiran llegar. Revelar si efectivamente existen otros mundos es una pregunta que roza la metafísica, pero que está firmemente anclada en los avances de la física. Cualquiera que se interese por saber de dónde surge esta noción y por qué se la toma en serio, puede rastrear su origen en la sorprendente confirmación de los postulados cuánticos y en el desarrollo de modelos cosmológicos que explican el universo primitivo. Además, las teorías unificadoras, con su potencial para describir dimensiones adicionales y configuraciones múltiples de la realidad, añaden una profundidad insospechada a la imagen tradicional de un universo único. Para terminar este periplo sin subdivisiones ni pausas, vale la pena subrayar que, aun sin evidencias definitivas, la existencia de universos paralelos sigue siendo uno de los temas más cautivadores y revolucionarios de la física moderna. La curiosidad es el motor de la ciencia, y la hipótesis de que nuestra realidad sea tan solo una de un abanico inmenso de posibilidades toca fibras muy profundas de nuestra consciencia. Cada vez que la mecánica cuántica nos muestra un fenómeno contraintuitivo, nos asomamos a un abismo conceptual que nos insta a preguntarnos si la realidad entera no será más flexible y diversa de lo que jamás imaginamos. Quizás un día, gracias a una teoría cuántica del todo que logremos formular y contrastar,
podamos afirmar con mayor solvencia si el cosmos es único, o si por el contrario, vivimos inmersos en una red infinita de mundos que conviven en un vasto tapiz multiversal. Sea cual sea la respuesta, el solo hecho de plantearnos estas cuestiones indica que la aventura de la comprensión humana está lejos de agotarse y que la puerta a lo extraordinario permanece abierta.